Es verdad que no es la primera vez que hablo sobre Robert Howard con bastante ánimo aquí en el canal. Hace tiempo que realicé las reseñas de Solomon Kane y del compendio de historias incluidas en el volumen de Los Gusanos de la Tierra. La figura del tejano es tan mítica o legendaria como el tipo de narrativas y conceptos que salían de su mente, del mismo modo que Zeus engendró a Atenea. Sin embargo, siento que no he ahondado lo suficiente en su narrativa como sí lo he hecho con sus colegas H.P. Lovecraft y Clark Ashton Smith, que incluso con Smith tengo mis dudas a pesar que es mi favorito de los tres, y más aún si consideramos que jamás había tocado nada de su personaje más famoso, Conan el Cimmeriano, lo que bien podría ser considerado un pecado mortal. La razón de mi falta es simple. En mi región hay ausencia de material sobre Conan, mientras que de Lovecraft uno puede encontrarse libros suyos sumamente accesibles, algo que el propio Mark Samuels corroboró. Tanto de Smith como de Howard uno tiene que dar el paso al siguiente nivel, pues editoriales dedicadas a la literatura fantástica y de lo extraño son las que comúnmente se dedican a traernos una probadita de estos escritores, lo que sumado muchas de las veces al alto costo o a la poca oferta puede ocasionar que nos quedemos sin nada. Hablando únicamente de Conan a nivel México, puntualizando que soy un humilde provinciano, lo que reduce muchas veces los textos disponibles, no es que diga que Conan es un perfecto desconocido. No obstante, el Conan que se puede apreciar es el de la adaptación a los cómics de una manera tan exagerada que en las librerías locales y ferias de libro solía encontrar las recopilaciones en pasta dura de dichas adaptaciones, pero del material original absolutamente nada. Incluso los comentarios de los empleados, muchas de las veces sustentados por el desconocimiento, tras preguntarles por alguna recopilación de los relatos originales, llegaban a caer en el tono de burla, como diciendo por medio de sus caras: ¿a poco eso existe? O este darquetillo ha de estar loco. De hecho, preguntando a conocidos cercanos, a Conan se le ubica más por el calificativo de El Bárbaro que por el del Cimmeriano, lo que en verdad da en qué pensar. Ya saben que de por sí yo no soy muy consumidor de manga ni cómic, y con este tipo de situaciones no hago sino agarrarle recelo a los de Conan, que no deja de ser irracional, a sabiendas que esa adaptación no tiene el más mínimo ápice de culpa, sino que los verdaderos culpables son la nula distribución de la obra de Howard y la casi inexistente recomendación o difusión por parte de los lectores, que somos nosotros. Aún así, la relación de Conan con los cómics y México es por demás estrecha si consideramos las legendarias publicaciones que hizo Cuentos de Abuelito, del relato La Reina de la Costa Negra, en varias entregas entre 1958 y 1965. Además, teniendo todos estos precedentes, no sé por qué tengo la ligera sospecha que el personaje de Calimán, famoso por las radionovelas que mis papás solían disfrutar de pequeños, fue influenciado en gran parte por todo este tipo de ambientes pulp. Creo que no dejan de ser meras especulaciones porque no he investigado al superhéroe mexicano tan a detalle, considerando nuevamente que les encantaba a mis padres, así que solo quédense con esas divagaciones. Hace unos años, las opciones que más tenía a mi alcance para conocer al Conan original eran las ediciones descatalogadas de Timun Mas, la una con varios tomos grandes en pasta dura y la otra con más cantidad de volúmenes, en menor tamaño y de pasta blanda. Reunir cualquiera de las dos versiones me presentaba un verdadero reto y la verdad, a esas alturas, ya había tenido suficiente cuando reuní los números descatalogados de la Valdemar Gótica. En México solo podía encontrar unos cuantos libros desperdigados y a pesar de que en Todo Colección o en Iberlibro estaban las colecciones completas, traerlas hasta mi morada representaba un gasto extra excesivo que, reitero, ya no quería volver a repetir. Tiempo después, Minotauro se había hecho con los derechos para publicar nuevamente las de Timun Mas, retomando los formatos de grandes proporciones en pasta dura. Empero, a pesar de que Minotauro tiene presencia en mi país gracias a Editorial Planeta, curiosamente no traían nada de Conan. ¡Nada!
Busqué por todos lados en donde sabía que podían estar estos libros, que básicamente son los más obvios dada la omnipresencia de Editorial Planeta. En librerías, su estante en la feria del libro y hasta en tiendas departamentales. Fue en esa búsqueda donde solo estaban los cómics de pasta dura, como si estuvieran burlándose de mí en cierto sentido. Y a lo más que podía aspirar, dados mis gustos, era a la obra de Tolkien, y nada más. En todo este tiempo también me topé con la propuesta de Sportula y no negaré que en varias ocasiones estuve a punto de comprarla por Amazon. Sin embargo, al ser libros de importación, el costo final se elevaba alarmantemente si quería las ediciones en pasta dura, porque también están en pasta blanda y ebook, lo que me dejaba en una situación muy similar a que si me compraba los de Minotauro por cualquier vía. El hecho de que Sportula las promocionaba y sigue promocionando con una mejor traducción y con estudios introductorios me seducía mucho. Entonces miré en Busca Libre una opción viable para hacerme con los tomos en pasta dura prescindiendo de los gastos de envío de Amazon y adquirir además el libro que nos ha reunido el día de hoy, La Era Iboria de Robert E. Howard de Rodolfo Martínez. Jamás olvidaré la odisea que tuve que sondear para leer por fin al Conan de Howard. Decidme en comentarios la de ustedes. En palabras más simples, la Era Iboria de Robert E. Howard vendría a ser el equivalente a los apéndices del Señor de los Anillos de que Minotauro incluye en su monstruoso tomo ilustrado por Aran Lee y que ya revisamos el año anterior. En palabras de su autor, el libro intenta cumplir dos aspectos fundamentales del canon: ser la entrada perfecta para los nuevos lectores del Conan de Howard, como es mi caso, y evitar que, de alguna manera, se pierdan en el vasto mar que representa ese lore, si me permito usar ese dichoso término, y por el otro lado, se quiere reforzar lo ya sabido de Conan para los lectores veteranos. De hecho, el subtítulo del libro dice la guía completa y definitiva, y tras adentrarme en él, no es para menos. Para los ya expertos, no hay que confundir este libro con el ensayo del propio Howard titulado La Edad Iboria, que no alcanzó a ser publicado y donde se intentaba dar cierta forma a todo el universo del Cimerio. La lectura que ha de hacerse de la Era Iboria no se aleja mucho la de cualquier otro libro de consulta, o al menos en ciertas secciones del mismo. Es decir, que si se tiene alguna duda en concreto, se va y se consulta el libro en el apartado correspondiente para satisfacerla. Comprenderán el motivo conforme avance el vídeo. El ejemplar consta de 360 páginas y revisando los detalles técnicos en la hoja final me di cuenta que, a pesar que se trata de un libro comprado en Busca Libre, la leyenda informa que es una encuadernación hecha por la división de Amazon dedicada a ello, lo que refuerza un argumento de Rolo que me compartió durante la semana, donde me dijo que en Busca Libre se pueden adquirir determinadas publicaciones de Amazon. Y antes de que crean que mis palabras alientan a un factor negativo, la realidad no es así, dado a que he podido leer ciertas joyitas que han salido de las publicaciones de Amazon, como lo son La Cacería de la Sangre Pálida, El Aprendiz de Brujo de Eivors, y sin olvidar que tengo pendiente las Crónicas de Abba Yala, la cual es una antología de fantasía heroica indigenista y que contiene un relato mío, guiño guiño. Lo que sin duda no ha dejado de sorprenderme es que los libros de Sportula están impresos en Polonia y no en Estados Unidos, como los otros 3 ejemplos que he mencionado, sin olvidar que la calidad del papel es muy superior. En el primer capítulo titulado Palabras Iniciales, Rodolfo nos explicará con más detalle las razones para hacer esta guía y volver a traducir al Conan de Howard, donde ciertamente Sprig du Camp es una constante negativa en toda la ecuación al haber alterado de sobremanera el personaje de Conan tras reescribir las historias y agregarle detalles de su inventiva y haciéndolo pasar como el original. No es la primera vez que sé del dato. Inclusive he notado que se le tiene menos tolerancia a The Camp con Conan que a Derlet con los mitos de Cthulhu, pese a que en los dos está el paralelismo de haber hecho famosos, entre muchas comillas, a ambos universos, argumentando ser ese el objetivo principal.
Por mi parte, ni siquiera el Conan adulterado de The Camp fui capaz de conseguir acá en tierras aztecas, por lo que deduzco que el antologista fracasó miserablemente. Seguidamente nos toparemos con El hombre que pudo soñar, donde Rodolfo abordará a Robert Irving Howard de una forma bastante histórica, comenzando así y de manera formal este agradable ensayo. Lo clasifico como tal porque Rodolfo, además de condensar la información que él mismo investigó, proporciona sus propias conclusiones e información apoyada de invaluables notas al pie de página. No lo hace únicamente en este capítulo, sino en todo el resto del libro, agregándole más seriedad y profesionalismo a su trabajo. De hecho, y comentándoselo él mismo vía correo electrónico, su obra me parece mejor estructurada que el horror sobrenatural en la literatura de Lovecraft, y no es para menos. Cada día estoy más de acuerdo con la opinión que M.R. James tenía respecto a ese ensayo, pero bueno, creo que me estoy ensañando de más. Quizás mi molestia se deba a que se toma como norma un trabajo que considero incompleto. El capítulo más largo no podía ser otro que De pelo negro y mirada taciturna, porque aquí Rodolfo hace un análisis de cada uno de los cuentos de Howard en donde aparece Conan, empezando por su prototipo, Kul, y que curiosamente forma parte del universo de Conan al mismo tiempo, hasta terminar por el último cuento que el tejano escribió respecto al tema. En un intento de defender su obra, como no podría ser de otra forma con los productos nacidos de una investigación, Rodolfo nos dice que su decisión de publicar en Sportula el Conan de Howard de manera cronológica, sin seguir el orden en cómo fueron apareciendo las narraciones en diversos medios en un inicio, se debe a que quiere apelar a otras perspectivas que puedan alentar, desde un enfoque didáctico a mi parecer, a la propia capacidad de reflexión de los lectores. Seguir el orden de publicación permite ver la evolución de Howard como escritor y el orden cronológico para ver el del personaje, si es que existe. Sin embargo, luego de recordar mis experiencias con los ciclos de Clark Ashton Smith de Valdemar y con el Sherlock Holmes ordenado por Jesús Urseloy para la edición de Cátedra, puedo decir que todo esto me sigue pareciendo demasiado ambiguo. Rodolfo recalca eso, quizás un poco efusivo, porque es consciente del fandom tóxico que no tardará en satanizar su enfoque sin siquiera ponerse a reflexionarlo, siendo esta una palabra clave que ya he dicho con anterioridad, es decir, reflexión. En resumen, este capítulo podría servirnos para apreciar y tener a la mano el orden de publicación y utilizarlo a nuestro favor, mientras que en las Crónicas Nemedias, la colección en donde Sportula recopiló a Conan, tendremos el otro. Luego estará la Era Iboria, donde aparecerán términos y conceptos principales del universo de Conan ordenados alfabéticamente, sin olvidarnos de otros datos importantes. Los 6 puntos del capítulo Cronología ordena desde el año menor al mayor los hechos más importantes del canon para saber con qué precisión fueron pasando las cosas. Creo que es una de las partes más sustanciales de todo el libro. En apéndices encontraremos cosas muy interesantes como por ejemplo la razón de por qué se le asigna el subgénero de espada y brujería, la relación de Howard con la teosofía y cómo ésta le sirvió para crear toda su mitología, las adaptaciones del personaje de Conan a diversos medios y cartas a unos fans, destacando aquella que dirigió a los que le propusieron hacer la biografía oficial de Conan. En este punto me llama en especial la atención sobre cómo la teosofía le sirvió para darle mucha estructura al mundo de su personaje, lo que refuerza mi teoría de que el esoterismo y el ocultismo tiene un gran acervo mitológico que podría ser aprovechado de esta forma. Por último, tendremos los capítulos correspondientes para los mapas, la bibliografía y los agradecimientos. El primero siempre se agradece muchísimo que aparezca en cualquier obra de este tipo, dado a que seremos capaces de compenetrar más con la obra. Aquí nos servirá para apreciar la sobreposición de todas las aventuras de Conan en una muy primitiva versión del viejo mundo. En el segundo no hay nada más que decir, pues más que agradecerse, en un libro como este incluir la bibliografía es una obligación, ya que tal y como lo diría uno de mis maestros de ingeniería, el maestro Francisco, si tu trabajo no tiene referencias bibliográficas, entonces me estás diciendo puras mentiras.
Por último, el apartado de los agradecimientos es de esperarse que esté ahí. Se nota que hubo muchas personas involucradas. En conclusión, la era Imoria de Robert E. Howard en verdad es un comienzo magnífico si apenas se tiene planeado adentrarse a estas historias. Lo aprendido aquí me llenó de sobremanera. Justo ahora estoy con el primer volumen de las Crónicas Nemedias y he de decir que voy con harta seguridad, dado a que, al igual que muchos de ustedes, el adentrarme en una saga nueva de la que no sé nada, por más que haya leído previamente el autor, me resulta intimidante. Una de las dudas que tenía era saber cómo Lovecraft y Smith habían influido en Howard y en sus creaciones, porque de algo que me he percatado en todos estos años es que el de Providence metió su cuchara en casi todos los autores de la Weird Tales y con Howard no fue la excepción. Según Rodolfo, y esto trataré de confirmarlo con el paso de las semanas, los males sobrenaturales a los que se enfrenta Conan no son otra cosa que tecnología avanzada que, a ojos de un ser primitivo como el cimerio, aparenta ser magia, siendo un rasgo muy presente en la narrativa de Lovecraft y que en su momento ya mencioné. Lo que me causa admiración es que en Solomon Kane no pasa esto porque las amenazas de ahí son enteramente sobrenaturales, a menos que el puritano y yo tengamos la percepción de la realidad bastante alterada, ni tampoco pasa en los cuentos de terror de Howard que leí en el compendio de los gusanos de la tierra, sobre todo con el cuento homónimo y la piedra negra. Siento que Smith balancea mejor esto en Hyperborea, Sothic y Aberwine. Y ya que metí a Smith en todo esto, he de decir que la Hyperborea de Howard y la de Smith no son la misma por más que compartan el nombre, aunque el origen ocultista de ambos sí que lo es. Para ello recomiendo que le echen un vistazo a mi reseña sobre el mito polar de Ediciones Atalanta. Igualmente, no me hubiera parecido tan descabellado si se hubiera dado el caso, pues, como dije con anterioridad, Lovecraft y sus mitos estaban por todas partes, y otros autores contribuían a ampliarlos con algunos elementos, incluidos Howard y Smith, lo que repito, no me hubiera parecido poco lógico una especie de colaboración entre estos dos, considerando que en sus 3 ciclos principales, Smith también tiene cuentos catalogados de espada y brujería, los cuales son mis favoritos. Así pues, lo que tengo que decir respecto a Conan queda inconcluso por el momento por obvias razones, mas no les mentiré que trataré de hacer una comparativa entre la espada y brujería de Smith, sobre todo la de Hyperborea, con la de Howard a razón de la similitud de sus mundos. ¿Quién influyó en quién? Eso lo desconozco. Lo que sí sé con certeza es que de momento la narrativa de Conan me está remontando a los placenteros días de cuando leía Solomon Kane o algunos cuentos del volumen de Los Gusanos de la Tierra. Amigos, eso ha sido todo por el momento, ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Recuerden apoyar nuestro canal a través de las donaciones de PayPal o si quieren conseguir alguno de los libros que estoy reseñando, no duden en tomar nuestros enlaces de afiliado de Busca Libre como una opción. Eso ha sido todo, nos vemos y hasta la próxima.